hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es un tema muy bonito. Se cumplen un determinado número de años, que serían aproximadamente 46, si no me equivoco. 46. Exactamente, 46 de la llegada de los... de las primeras elecciones a los ayuntamientos. O sea que esa votación fue en democracia, porque ya habíamos tenido 2 votaciones, si no recuerdo mal. Una votación en el 77 para elegir Parlamento, después de la reforma que se dio, pues tuvimos otras elecciones también en el año 79, y también en el 79 fue donde se aprobó la Constitución, sí, perdón, con la Constitución aprobada, y donde tuvimos también elecciones... Era referéndum, no eran elecciones. Y tuvimos también elecciones a los ayuntamientos democráticos en el año 79. El 3 de abril. El 3 de abril, sí, porque las otras fueron en marzo, si recuerdo bien, las anteriores a este periodo fue también el 79, en el mes de marzo. Bueno, pues en el mes de abril se eligieron ayuntamientos democráticos. Ganó básicamente las ciudades grandes, ganó el Partido Socialista juntamente con el Partido Comunista, y de los 50 municipios me parece que 23 o 24 quedaron en manos de o el Partido Socialista o coaliciones con el Partido Comunista y otras formaciones de la izquierda en los ayuntamientos más grandes del país, estoy hablando de los 50. Y el resto se repartieron en diversos partidos políticos al frente. Fue un cambio, yo creo, brutal, muy fuerte, y hoy lo que quería es charlar sobre este tema con vosotros para ver qué sucedió en aquel entonces, cómo lo acogió la gente. Hubo una votación cercana al 70%, si recuerdo bien, y qué cosas han venido cambiando a lo largo de los años, o más especialmente en los primeros años diríamos, de democracia. ¿Quién quiere hablar? O sea, se puede plantear de otra forma también. Plantéalo. ¿Qué supuso que los ciudadanos percibiesen la gestión eficaz en la cosa pública, arreglando las necesidades de su día a día? Porque evidentemente es la administración más cercana. Y el que el ciudadano puede ver cada día cómo evoluciona y cómo funciona. Eso fue, desde mi punto de vista, llevaría una pregunta. ¿Hubiese sido posible el triunfo de 1982 de Felipe González de tamaño que fue sin la experiencia de gestión de 4 años de los ayuntamientos gobernados por la izquierda? Pues sinceramente yo creo que no hubiese sido posible. Que esa victoria tuvo una fuente muy clara en lo que se hizo durante esos 4 años de 69, 4 porque se dio por el octubre de 82. Fue la gestión municipal. Y nos encontramos, primero, ¿quién mandaba en los ayuntamientos? No mandaban los políticos, que había franquistas, mandaban los funcionarios. Eso, la gente se ha olvidado de ese tema. Mandaban, sobre todo, 3 cuerpos de funcionarios: el secretario general, el interventor y el jefe de los servicios técnicos. Eran los que mandaban en los ayuntamientos. Yo tengo la anécdota, como tuve la suerte de haber sido elegido en una gran suerte por los ciudadanos para afrontar esa etapa, el primer día decir al secretario que tenía que subir la misma máxima, no bajaba su misma. Era toda una muestra de dónde estaba el poder y el cambio de poder que se produjo. Pero ¿qué nos encontramos? Encontramos que primero no había casi ni administración, sino por los funcionarios que había en el Ayuntamiento de Getafe o los policías municipales, pues la gente se veía cómo funcionaba aquello. Funcionaba muy mal, sencillamente. Pero había en Getafe varios enteros sin asfaltar las calles. Me planteaba por sin alcantarillado en medio Getafe, que es la mayor inversión que se hizo en los primeros 4 años en alcantarillado, que como no se ve, no parece importante, y fue importantísima para la salud y el saneamiento. La obra del alcantarillado fue la mayor inversión que hicimos. Los colegios, había una necesidad de 15.000 plazas escolares, pero ellos o no estaban escolarizados o estaban fatalmente escolarizados en aulas bajos de casas, y se hicieron 16.000 plazas escolares. Hablo de Getafe, pero esto lo podemos extender a toda España. Pongo Getafe porque estamos en Getafe, pero esto se puede extender a toda España. En la salud, pues lo mismo. Y ahí conseguimos un ambulatorio que se llamaba los centros de salud, se llamaban ambulatorios. Se consiguió la construcción del hospital de Getafe.
poner un centro de Cruz Roja de urgencias, porque lo que había era una caseta, hicimos un centro. Un centro de planificación familiar que fue el primer centro de planificación familiar en España. Se sorteó y creo que hizo una labor muy importante que nunca se ha reconocido. Yo oigo muchas cosas que se han hecho, pero eso nadie ha reconocido a esa persona y bien personas el que lo dirigía, que era el director del hospital sin cobrar, un hospital de la salud social, sin cobrar, lo montó y lo dirigió de tiempo. Hombre, merecería a lo mejor algún día un premio de Getafe, que eres lo has dado. En cultura hicimos creo que una labor de por nada, pero que no es Getafe, yo no estoy hablando de Getafe, estoy diciendo Getafe referencia. Pues hicimos los centros culturales, pero los centros de barrio, los centros cívicos, con una discusión, que no es el momento ahora de tenerla, si eran universidades populares o el centro cívico, que Getafe creo que fuimos al concepto del centro cívico. Pero ahí se montaron los centros curiosamente desde poesía, a pintura, a teatro, a baile. Rufo ya trabajaba aquí y montó aquí una escuela de ballet. Podemos ir a tantas cosas, pero una más elemental con la educación que parece una tontería. En los colegios, los que había, hicimos 16.000 plazas, no había profesores de educación física. Los colegios han atendido necesidades que no eran de ellos, siguen atendiendo necesidades que no son competencia de ellos, porque no las cubre, porque los presupuestos municipales siguen raquíticos. Los porcentajes que se decían del 25% de los ingresos totales nunca los han recibido los ayuntamientos. Pues pusimos un profesor de educación física en cada colegio y en cada instituto pagado por el ayuntamiento. Eso sirvió en un momento que la droga era un problema social de un calibre. Creo que fue algo que muchos pueden hablar hoy de los que tienen 40 y 50 años, las escuelas de baloncesto, de fútbol, que se montaron, etc. Fueron una labor de las no tangibles, pero importantes. Podríamos seguir por más cosas que decir de la que se dio, y la gente lo notó. Lo que quiero decir, voy a eso la gente notó el cambio, de que la democracia servía para vivir mejor. El rojo de la Getafe era cambiar Getafe para vivir mejor. Esa era el rojo que teníamos en el ayuntamiento en aquel momento. Eso la gente lo vio. Yo tengo la experiencia de que, estando sentado en Madrid en una terraza, se acerca el camarero y dice: perdóname, ¿es usted Jesús Prieto? Digo: sí, así me llama. Dice: pues yo soy de Getafe y estoy orgulloso cada vez que voy a trabajar a Madrid y vuelvo. ¿Cómo está cambiando mi pueblo y mi ciudad? Y es lo más bonito que se puede decir, pero que lo digo no era para mí, era porque eso era la labor de todos. Lo digo porque sentían el cambio, sentían la mejora, sentían los servicios. Podríamos ir por más temas, he hecho un repaso, pero eso fue lo que hizo que la gente confiase en la democracia más. Bueno, veníamos de la dictadura de Italiano, no estaba muerta, y la mentalidad de la dictadura no estaban muertas. Y eso les hizo creer que era posible con la democracia cambiar y vivir mejor. Claro, y yo sí que quiero poner en valor por esto último que ha terminado Jesús. O sea, no llega el 3 de abril por generación espontánea, después de un marzo lluvioso como el que hemos tenido este año, y por toda España florecen los ayuntamientos democráticos por generación espontánea como las zetas. No, quiero decir, para llegar a la constitución de los ayuntamientos democráticos el 3 de abril del 79, hubo que pasar por el 78, por el 77, por el 76, por el 75, por el 74 y por el 73. Quiero decir, por todo ese periodo, si queremos, desde la década de principios de los 70 hasta que se constituyen los ayuntamientos democráticos y se toma ya casi por un poco más consolidada la democracia, por el llamado periodo de la transición, que desde mi punto de vista ha sido lo que sentó las bases de nuestra democracia y de la que yo soy ferviente defensora, porque si en ese momento si nosotros aquí en algún debate tenemos momentos de pasión, de discrepancia y tal, pues cómo no, gente que en aquel momento tenía heridas muy abiertas, muy recientes, y que supieron estar a la altura del momento histórico que en ese momento tenía España, y que fueron los unos, los otros, los de arriba, los del centro, los del sur, los del este y los del oeste, capaces de ponerse de acuerdo, de ceder, de acordar, de superar. Y eso, fruto de ese consenso, de ese acuerdo, de esa generosidad, de ese no rencor, de ese dejar atrás el pasado, que no olvidar, sino tener la generosidad de pensar hacia adelante en el futuro,
fue lo que sentó las bases de las elecciones del 77, de la Constitución del 78, que culminó con la generación de los ayuntamientos democráticos. O sea, hubo un tremendo esfuerzo y una generosidad que desde luego habrá que siempre, sobre todo la gente de mi generación, que crecimos gracias en esa libertad, gracias a esa generosidad de los más mayores, y habrá que reconocérselo siempre y habrá que estar agradecidos siempre, con sus defectos, seguro. Se podía haber hecho a lo mejor mejor, no lo sé, pero desde luego nos valió y fue un ejemplo y hay que ponerla siempre en valor, porque fruto de ese trabajo ha sido los mayores 40 años de progreso y de prosperidad que hemos tenido en este país. Por lo tanto, yo, vamos, agradecidísima al trabajo que los líderes políticos y el liderazgo político tuvieron en aquel momento, que se inició con el gobierno de Adolfo Suárez del CDS y que luego constituyeron los ayuntamientos democráticos, muchos del Partido Comunista y del Partido Socialista, y que luego ya terminaron con la victoria socialista, que yo creo, estoy de acuerdo contigo, no hubiera sido posible esa victoria del Partido Socialista sin previamente el trabajo ya casi de 3 años y pico de los ayuntamientos democráticos. Porque estábamos, por la bebida que hemos tratado varias veces aquí, en ese momento estábamos en una crisis económica en el país importante, que no se puede olvidar, y fuimos capaces de afrontar un problema de vivienda, el sector 3, que fue vivienda, que a lo mejor la gente se olvidó, fue vivienda, menos 300 viviendas fueron todas de protección oficial. Bueno, fue hecha a través de cooperativas, fue un sistema, no fue como se han hecho otros barrios de Getafe luego, comunidad autónoma y ayuntamiento 60-40. No, fueron cooperativas en las que pusimos en el ayuntamiento todos los medios y más que teníamos y nuestra voluntad de solucionar cada problema que surgía y darle solución. Está bien que lo expliques, no sea que haya algún portavoz del Partido Popular que no sepa de lo que habla cuando habla. A lo mejor entonces fue una aventura, una locura, una parte de una locura, porque que en 5 años se entregasen las primeras 2.000 viviendas o 3.000, 5 años, desde que se aprobó el planeamiento. Es algo que a lo mejor requiere un estudio en profundidad, porque hay pocos casos que haya pasado tan poco tiempo en la ejecución desde la aprobación del plan parcial, las obras de urbanización y la construcción pasasen 5 años. Algún día tenemos que hacer un debate sobre el sector 3. Precisamente estando aquí, eso es un debate muy interesante. Y sus consecuencias posteriores por el modelo de vivienda, no por el desarrollo urbanístico. Algún día hablaremos también del sector 3. Me parece interesante el tema. El modelo de vivienda fue una opción. ¿Por qué? Si quieres te contesto. No, porque te he dicho que otro día. Otro día, no. Ahora, por centrarnos en los ayuntamientos, más que nada. Fue un riesgo. Así me dijo Eduardo Mancada. Eduardo Mancada me dice, Jesús, estás loco. Eduardo Mancada era el concejal de vivienda, de urbanismo en Madrid, luego fue. Entonces luego consejero. Entonces era, y estás loco. Esto te lleva a la tumba, me lo dijo así. Esto te lleva a la tumba. Pero es lo que digo, la valentía y el riesgo, que también asumimos. Yo creo que una parte importante fue la valentía y asumimos los riesgos. Y la inconsciencia. Hay una parte de inconsciencia porque no había referentes y no había modelo anterior, no tenías donde copiarte, que era el alcalde. Yo creo que, a mí me gustaría destacar de esa fecha, de ese 3 de abril del 79, yo creo que hay un elemento fundamental, a mí me gusta ser el crítico de la tertulia. Yo creo que más allá, creo que has dicho una cosa que es fundamental y creo que vamos a estar todos de acuerdo, es decir, fuisteis a solucionar los problemas de la gente, has dado una lista de los problemas de la gente y los solucionasteis, y evidentemente eso luego tuvo consecuencias en la victoria del Partido Socialista en octubre del 82, eso es una evidencia. Podríamos entrar en el debate de por qué ganáis las elecciones en el 79 y no lo gana el partido que tenía de verdad implantación en las ciudades y que tenía una estructura de verdad y que no era el Partido Socialista, que era el Partido Comunista. Pero eso es otro debate que es político. Yo prefiero hablar... Déjame una chulería. Nadie quería venir de alcalde de Getafe por esa razón que dices tú, porque todo el mundo daba por hecho que iba a ganar el Partido Comunista. Y hubo un gilipollas que vio el tuyo y ganó. Por 127 votos. No, dejadlo que por 127 votos. Ahí tendríamos que traer a algún compañero del PC que seguro dice... Déjame la chulería. Seguro te da alguna explicación de esos 127 votos, de dónde salieron. Y yo le doy otra. Pero bueno, no, más allá de eso, yo creo que sí que es relevante de lo que han supuesto los ayuntamientos, sobre todo en esa parte de la democracia que estabais hablando. Es decir, os encontréis un ayuntamiento en el 79 sin legislación práctica para los ayuntamientos,
¿vale? Es decir, las leyes de base del régimen local son del 85. Es posterior. Claro, eso llega mucho más tarde y yo creo que ahí, porque sabes que es un tema que a mí me interesa o me preocupa mucho de cómo se desarrollan los ayuntamientos son los grandes olvidados de la democracia en este país. Está muy bien que en el 79 hubiera ayuntamientos y se eligieran prácticamente, pero han sido los grandes olvidados de toda la democracia. Es decir, un país como el nuestro, que ha pretendido constituirse, no sabemos todavía si es Estado federal o no, o algo parecido. Esas autonomías han centrado todos los esfuerzos políticos y los grandes olvidados son los ayuntamientos. Tú hablabas de esa falta de recursos y lo has explicado muchas veces, pues eso, cómo se arreglaban las calles con el dinero de los vecinos, haciendo asambleas en los vecinos. Y pagaban y votaban Pagado por los vecinos porque esa cuestión de los impuestos. Entonces, tú proporcionas soluciones a la gente y la gente, digamos, te lo agradece, digamos, pues con el voto o con una serie de cuestiones. ¿Qué ha pasado en estos 50 años prácticamente de ayuntamientos democráticos? Que seguimos sin un modelo de financiación autonómica. Has hablado tú de ese 25%, que ya se hablaba entonces, y claro, pues es que los ayuntamientos siguen sin un modelo de financiación. Los ayuntamientos, a nivel competencial, este país es un desastre. Este país es un desastre a nivel competencial. La mayor responsabilidad es de la estructura política, es decir, la estructura política de este país ha llevado a que el nivel competencial sea un auténtico desastre. Culpa de los que han estado gobernando estos 50 años, Partido Socialista, Partido Popular. Es decir, no ha habido una centralización, los ayuntamientos son los grandes olvidados, a los ayuntamientos no se les tiene en cuenta, los ayuntamientos no tienen un modelo de financiación claro. Hemos ido para atrás, desde 1979 a 2025 que estamos hoy, hemos ido para atrás financieramente. O sea, es absurdo que después de la crisis de 2008 tengamos ayuntamientos con millones de euros de superávit y con necesidades en los ciudadanos y sin poder gestionarlo. Claro, tú apuntabas un dato que es el ayuntamiento que tú te encuentras, donde mandan funcionarios. Y hemos cambiado las leyes desde 2008 para acá para que vuelvan a mandar los funcionarios. Y los ayuntamientos no mandan los políticos ya, ahora mandan los funcionarios. Consecuencia de la crisis de 2008 de las autoridades. Entonces, claro, cuando lo escuchas dices, joder, es que hemos vuelto para atrás en vez de ir para adelante. No existe un modelo de financiación. Todos los días se habla, en hora de telediario, en una semana, que no se hable del modelo de financiación autonómica. Nadie habla del modelo de financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen los ingresos que al gobierno de turno le toca. Vivimos en un país con 30.000 millones de euros de los ayuntamientos en los bancos, que no se pueden utilizar. Claro, cuando tú comparas, dices, el retroceso democrático de este país a nivel municipal es absoluto. O sea, estamos peor ahora a nivel municipal que en 1979. En mi opinión, esto sí que es mi opinión, pero sí estamos peor. Es decir, no hay un modelo de financiación autonómica, local, perdón, no hay, no existe. Todos sabemos los que hay eso, pero no hay. El ayuntamiento no sabe qué ingresos tiene. Se hablaba de ese 25% que se habló entonces. Pero nadie se ha sentado a debatirlo. Los dos grandes partidos políticos, bueno, ningún partido, ¿vale? Pues no, pero los dos grandes partidos que han gobernado, es un tema que no ha interesado a nadie nunca. No está encima de la mesa. Entonces, realmente los ayuntamientos han ido para atrás. A nivel competencial está la ley de base del régimen local del 85, pero es que las modificaciones de la ley de Montoro de 2011-2012 retroceden eso para atrás. Lo llevan para atrás. Es decir, el ayuntamiento no puede... Hoy está prohibido hacer lo que hacía Jesús de contratar profesores para educación física. Hoy no puedes hacerlo y la Comunidad de Madrid o la Comunidad Autónoma tiene que dártelo. Y el otro gran defecto, y nosotros le hemos hablado muchas veces, porque ha sacado el tema de vivienda, yo no lo iba a sacar, es lo que pasa en Madrid con el área metropolitana, que sabes que a mí es un tema. Es decir, Madrid, Getafe, y esto es otro debate, o una ciudad, aunque tenga casi 200.000 habitantes, es difícil que solucione problemas, como puede ser el de la vivienda, sin alguien que esté por encima que defina el mapa. Y eso, en Barcelona, que sea ya la metropolitana de Barcelona, hay una gran diferencia con lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Es que en Barcelona se ha mantenido el área metropolitana. Se ha mantenido. Y en Madrid, yo fui vicepresidente del área metropolitana en esos 4 años, era Coplaco, se llamaba. Creo que era un instrumento que fue un error prescindir de ello. ¿Y por qué se prescindió de Coplaco? Porque cuando se monta la comunidad en el año 82, hay recelos a tener un poder parlamentario. Ahí tuvimos incluso recelos con la Federación de Municipios, como estamos en la Comunidad de Madrid, que también fui vicepresidente primero, Tierno Galván, presidente y yo vicepresidente primero, del que dimití, porque cuando llegaban a la campaña electoral ya nos mataron a la Federación de Municipios de Madrid, porque éramos otro contrincante con la comunidad autónoma. Yo tuve la suerte de que enfrente estaba la Diputación, no había comunidad autónoma. Digo, de cara a las competencias y a la capacidad de actuación. Eso es cierto, las comunidades autónomas, a los ayuntamientos los han limitado y no les han dejado proyectarse más. Yo no estoy de acuerdo contigo que estén peor. No han tenido proyección más allá. Están
encorsetados. Están encorsetados, pero no tienen menos que la que tenían en el 79. Yo discrepo profundamente, ni los ayuntamientos están peor ahora que hace 50 años, faltaba más. Y desde luego, aun estando de acuerdo que necesitarían tener esa financiación que siempre, yo desde que era pequeña siempre he escuchado 50, 25, 25 y no estamos todavía en el 25, o sea, 50 de financiación el Estado, 50 la comunidad, 25 la comunidad autónoma. ¿Y qué porcentaje y 25 los ayuntamientos? El Estado. No te sé decir, a mí me han dicho del 13 al 14 que me mate. Pero aún así, quiero decir, no es verdad que en el ayuntamiento no mande el líder político. Habrá que tener un liderazgo y habrá que tener claro qué proyecto político y qué programa político quiero yo para mi municipio. Porque dentro de la misma financiación que se da a los ayuntamientos, dentro de las mismas leyes de estabilidad y dentro del mismo encorsentamiento que pueden tener, los ayuntamientos de nuestro entorno y los pueblos de nuestro entorno tienen unas actividades y otras actividades o no, dependiendo. Y si la competencia no la tienes tú y no depende de ti, pues te tendrás que entender con la persona que lleva la competencia y que tiene que gestionar esa competencia para tu pueblo y para tus vecinos. Porque tú estás, como bien estamos diciendo, los ayuntamientos, ¿para qué? Por donde ha comenzado Jesús, para solucionar los problemas de los vecinos. Y los problemas de los vecinos no se solucionan si yo le muerdo la mano una y otra vez a quien me tiene que solucionar los problemas de mis vecinos. Porque mi responsabilidad como líder político es tratar de entenderme con quien tiene que solucionarme los problemas de mis vecinos si no tengo yo las competencias en mi mano. Porque en este pueblo no siempre han gobernado los dos en la Comunidad de Madrid y en el municipio. Digo, hablo de Getafe porque estamos en Getafe, porque dice Jesús, si estuviéramos en Móstoles podría hablar de Móstoles o de otro municipio, me da lo mismo. Quiero decir, la Comunidad de Madrid lleva gobernando desde el año 95, creo recordar que fue cuando Joaquín Leguina perdió la Comunidad de Madrid. Y con la Comunidad de Madrid de distinto signo político, aquí se han hecho muchas infraestructuras. Caray, es que solo con la Comunidad de Madrid enterramos la vía del tren y hemos hecho el Metro Sur sin competencias, sin financiación. Solo con la Comunidad de Madrid y con la Comunidad de Madrid se ha hecho el conservatorio que está aquí al lado y no era del mismo signo político. Por lo tanto, no me vale el decir es que no tengo recursos, es que no tengo nada. No, tendré que yo quiero que gane el de mi color político. Evidentemente, claro, para eso milito en un partido político y para eso quiero que esté el mío, porque entiendo, pero vamos a ver que todos hemos escuchado aquí muchísimas veces, y lo conoce el pueblo entero porque Pedro Castro lo ha mencionado muchas veces, cuántas veces se tuvo que encerrar él para pedirle a los gobiernos de Felipe González el Hospital de Getafe o la Universidad Carlos III, porque es que aun siendo muchas veces los primeros, los tuyos, los que están, no siempre a lo mejor el orden de prioridades de la estatal o del regional coincide con el local, ni se acompasan las prioridades ni los recursos, pero para eso está el liderazgo de los políticos. Y a veces hay que para eso está el liderazgo de los políticos. Y a veces hay que compaginar la negociación, que siempre es algo que una administración tiene que estar dispuesta y tiene que tener las vías de comunicación y de diálogo para hacer avanzar. Y luego está la voluntad de los ciudadanos, se manifiesta a través de manifestaciones, a través de protestas, que cada vez hay menos, pero yo, por ejemplo, en lo que he hablado de los colegios, probablemente la mayor manifestación que ha habido en Getafe fue la que hicimos por los colegios públicos. Se calculó... Pero esa manifestación, ¿por qué fue? Para pedir y exigirle colegios públicos al Ministerio de Educación. Pero si quieres vamos a otras, ya ha habido otras. Tienen que acompañarse cuando no hay acuerdo. Primero hay que intentar el acuerdo entre administraciones para hacer prosperar los servicios públicos y los equipamientos. Pero cuando no lo hay, existe también la capacidad de movilización y un líder político tiene que tener capacidad de movilización, de movilizar a sus ciudadanos. Tiene que tener empatía.